Hay relatos que una nación preferiría enterrar bajo capas de condecoraciones y comunicados oficiales, historias que no encajan en la narrativa limpia del honor militar ni en el orden reconfortante de los informes estratégicos, y sin embargo son precisamente esas historias las que carecen de disparos, de explosiones, de enemigo visible, las que más deberían inquietarnos, porque revelan algo que ningún ejército está verdaderamente preparado para enfrentar: la desaparición sin combate, la pérdida sin ruido, la derrota sin adversario identificado. Lo que voy a relatarle no es una fantasía de fogata ni un susurro de soldados impresionables. Es el tipo de episodio que obliga a un comandante a permanecer despierto más allá de la medianoche, repasando mapas bajo luz tenue, preguntándose en qué punto la lógica dejó de ser suficiente. Y si usted decide permanecer hasta el final de este relato, comprenderá por qué hay misiones que regresan con menos hombres, aun cuando nadie disparó un solo tiro. He aprendido, en tiempos de guerra y en tiempos de aparente paz, que la civilización se sostiene sobre una delicada ilusión de control. Creemos que delimitamos el territorio con cercas, que aseguramos el perímetro con torres, que garantizamos la vida con reglamentos y protocolos. Pero basta una patrulla que regrese incompleta, sin heridos, sin rastros de combate, sin señales de emboscada, para que esa ilusión se fracture como vidrio bajo presión. Aquella patrulla salió al anochecer. No era una operación heroica ni una incursión en territorio enemigo declarado. Era una ronda rutinaria en una zona de entrenamiento remoto, un área vasta y áspera donde el silencio pesa demasiado y el horizonte parece observar al hombre con paciencia antigua. 6 hombres partieron, 6 nombres firmados en una hoja de control, 6 fusiles inspeccionados, 6 mentes convencidas de que el mayor riesgo era el cansancio. No hubo disparos, no hubo explosiones, no hubo señal de enfrentamiento y, sin embargo, cuando regresaron, eran 4. He visto columnas enteras reducirse bajo fuego enemigo. He presenciado la pérdida brutal que deja cráteres y humo como testigos. Pero aquello era distinto. Aquello era ausencia. Y la ausencia es un enemigo más complejo que cualquier ejército. Los 4 que regresaron no corrían, no gritaban, no presentaban heridas visibles, caminaban con una rigidez que conozco demasiado bien. La rigidez del hombre que ha comprendido algo que no puede explicar. Cuando fueron interrogados, y créame, se les interrogó con toda la disciplina que la situación exigía, no hubo contradicciones en lo esencial. Habían marchado en formación, habían mantenido comunicación. Habían verificado el terreno, no se separaron, no escucharon disparos, no detectaron movimiento hostil. En un punto específico del trayecto simplemente notaron el silencio no como ausencia de sonido natural, sino como supresión, como si el entorno entero hubiera decidido contener el aliento. Uno de ellos describió la sensación como estar dentro de una habitación cerrada en medio del desierto. Esa frase me inquietó más que cualquier informe balístico. Revisaron el conteo. 2 hombres faltaban. No había huellas de arrastre, no había rastros de sangre, no había casquillos, no había señales de lucha. Los equipos de comunicación de los desaparecidos no transmitieron interferencia ni gritos, simplemente dejaron de emitir señal, como si hubieran sido retirados del tablero con una limpieza quirúrgica. Algunos oficiales, siempre ansiosos por preservar la estabilidad institucional, sugirieron deserción. Otros insinuaron error de percepción, desorientación colectiva, incluso alucinación inducida por fatiga. Pero los registros térmicos de la zona no mostraban movimientos adicionales. Los sensores perimetrales no captaron intrusión
El terreno no presentaba cavidades ni derrumbes recientes. La patrulla no fue atacada, fue reducida. En la guerra, uno aprende a desconfiar del enemigo visible, pero a temer al enemigo que no necesita mostrarse. Y aquí reside la verdadera tensión de este relato. ¿Qué puede sustraer hombres entrenados, armados, atentos, sin disparar un solo tiro y sin dejar marca alguna? Uno de los soldados, el más joven, rompió finalmente el silencio durante el tercer interrogatorio. No gritó, no lloró, simplemente dijo: «Nos estaban observando». Esa frase, pronunciada sin dramatismo, cayó sobre la sala como una losa. ¿Observados por quién?, se le preguntó. No lo sabía. No había visto figura alguna. No había oído pasos. Pero la sensación era unánime entre los cuatro. Algo o alguien estaba allí, midiendo, esperando, calculando. He pasado suficientes años analizando estrategias para reconocer un patrón cuando se insinúa. El reconocimiento sin confrontación es una táctica antigua. Evaluar al adversario antes de actuar, probar sus límites, reducir su número sin provocar guerra abierta. Sin embargo, esto no encajaba en doctrina humana conocida. Ninguna fuerza convencional puede extraer dos hombres en formación cerrada sin generar alteración perceptible en los restantes. Y aún así, ocurrió. Permítame decirle algo con absoluta franqueza. El mayor peligro para cualquier nación no es el ataque frontal, sino la erosión silenciosa. Cuando hombres desaparecen sin combate, la mente colectiva comienza a tambalear. La confianza se resquebraja, la disciplina se contamina con duda, y la duda, en el campo, es letal. Si usted escucha esto y siente un ligero escalofrío, no lo ignore. Reflexione, porque la historia militar está llena de advertencias que fueron descartadas por parecer incómodas. Y cada vez que una advertencia fue ignorada, el precio se pagó con sangre o con algo peor, con incertidumbre perpetua. Aquella noche la base no fue atacada, no hubo sirenas, no hubo fuego enemigo, pero algo cruzó una línea invisible. Y cuando una patrulla regresa con menos hombres, sin haber combatido, no estamos ante un accidente, estamos ante una declaración. Permanezca atento. Mantenga su mente firme mientras avanzamos en este relato, porque lo que ocurrió después no solo cuestionó la seguridad del perímetro, cuestionó la naturaleza misma del terreno sobre el que creemos tener dominio. La respuesta institucional fue inmediata, pero no en la dirección que muchos imaginarían. No se levantaron banderas de emergencia ni se convocaron ruedas de prensa. Se activó algo más discreto, más frío, más calculado, el protocolo de contención silenciosa. Porque cuando una patrulla regresa con menos hombres y no existe enemigo visible, el verdadero riesgo no es táctico, es psicológico. He visto ejércitos poderosos tambalear no por la fuerza del adversario, sino por la sospecha de que el adversario opera fuera de toda lógica conocida. Y la lógica es el cimiento de la disciplina. Sin ella, el uniforme pierde su significado. Se enviaron equipos adicionales al mismo trayecto, 12 hombres esta vez, equipados con sensores térmicos avanzados, grabación continua, supervisión aérea. No habría margen para errores. No habría espacio para interpretaciones subjetivas. Si algo estaba allí, sería captado, medido, clasificado. Marcharon con precisión impecable, cada metro documentado, cada pausa registrada, el mismo punto del recorrido, el mismo silencio descrito por los 4 supervivientes. Y entonces ocurrió algo que no figuraba en ningún manual. Los sensores comenzaron a fallar, pero no de manera abrupta. No fue una interferencia total, fue degradación progresiva. Primero una leve distorsión térmica, luego puntos fríos donde no debería haberlos. Luego sombras que aparecían en la periferia de la imagen y desaparecían al enfocar directamente.
La aeronave de vigilancia que mantenía órbita constante reportó una irregularidad similar. Durante exactamente 37 segundos, las cámaras no captaron a uno de los soldados. No desapareció del grupo, no se separó, simplemente no fue registrado, como si el espacio que ocupaba hubiera sido borrado del espectro visible. 37 segundos. En combate, 37 segundos pueden decidir una guerra. Cuando la imagen regresó a la normalidad, el soldado seguía allí, caminando, armado, sin conciencia de la anomalía. Al llegar al punto crítico del trayecto, el ambiente volvió a comprimirse. Los hombres lo describieron después como presión atmosférica alterada, aunque los instrumentos no mostraban cambio alguno. No era viento, no era temperatura, era percepción. Uno de los cabos pidió permiso para hablar en voz baja. Dijo que sentía conteo. No números audibles, sino una impresión de secuencia, como si algo estuviera evaluando distancias, tiempos, reacciones. Nadie respondió, porque nadie quería validar aquello con palabras. Regresaron completos. 12 hombres entraron, 12 salieron. Oficialmente, no ocurrió nada. Extraoficialmente, todos comprendieron que algo había probado el perímetro y decidido no actuar. La diferencia entre un ataque y una prueba es sutil, pero decisiva. En la guerra, el enemigo que prueba es el enemigo que planea. Las desapariciones iniciales fueron reanalizadas. Se revisaron grabaciones antiguas del terreno. Décadas de ejercicios, accidentes menores, reportes archivados, y comenzaron a emerger patrones inquietantes, pequeñas inconsistencias en conteos históricos, soldados transferidos sin documentación clara, patrullas acortadas por errores administrativos, siempre en zonas limítrofes, siempre sin combate. No era un incidente aislado, era una recurrencia diluida en burocracia. Permítame hacerle una pregunta directa y respóndala con honestidad interna. ¿Cuántas veces la historia ha sido suavizada para proteger la estabilidad? No hablo de conspiraciones teatrales, hablo de decisiones prácticas, de informes redactados para evitar pánico, de cifras ajustadas para no erosionar confianza. Si esta historia despierta en usted una inquietud creciente, no la silencie. La inquietud es una herramienta estratégica, nos mantiene alertas, nos obliga a observar donde antes solo mirábamos. Uno de los analistas, hombre meticuloso y poco dado a dramatismos, formuló una hipótesis inquietante. Lo que operaba allí no buscaba confrontación masiva, buscaba calibración, evaluaba respuesta, densidad de grupo, tecnología empleada. Tomaba ocasionalmente un elemento y se retiraba. ¿Con qué propósito? En estrategia, cuando no se comprende el propósito del adversario, se asume el peor escenario posible. Y el peor escenario no era un ataque físico inmediato, era infiltración conceptual, era el deterioro progresivo de la certeza. Las patrullas comenzaron a caminar más juntas, los hombres miraban más hacia adentro que hacia afuera, y eso, le aseguro, es un cambio crítico. Cuando el soldado duda del terreno bajo sus pies más que del enemigo frente a él, el equilibrio del campo se altera. Una noche, un sargento veterano, hombre con 3 despliegues en zonas de combate real, pidió hablar en privado con su superior. No solicitó baja, no exigió traslado, solo expresó algo simple. No nos quieren muertos, nos quieren contados. Esa frase permaneció en mi mente como una pieza de artillería cargada. Ser contado implica ser estudiado. Ser reducido implica ser medido. La pregunta ya no era qué había ocurrido con los 2 hombres originales. La pregunta era si su desaparición había sido un mensaje. No se encontraron restos, no hubo demandas, no apareció reivindicación alguna. El silencio continuó, un silencio activo, observador.
He aprendido que cuando el adversario no necesita reclamar responsabilidad, es porque su objetivo no es reconocimiento, es posicionamiento. Las patrullas continuaron. La disciplina no se quebró. Pero algo cambió en la forma en que los hombres respiraban al cruzar ese tramo del recorrido. El paso era más firme, sí, pero también más consciente. Y si usted ha llegado hasta aquí, mantenga su atención. Porque lo que ocurrió semanas después transformó una anomalía en una certeza inquietante. Aquello no solo observaba, seleccionaba. La certeza no llegó con estruendo. No hubo alarma, ni disparos en la oscuridad, ni un grito desgarrado que justificara el caos. Llegó con algo mucho más perturbador: coherencia. Semanas después del segundo despliegue, una tercera patrulla fue enviada, esta vez reducida deliberadamente a 5 hombres. La decisión fue estratégica. Si algo seleccionaba, debíamos comprender el criterio. No se trataba de provocar, sino de observar el patrón bajo condiciones controladas. La noche estaba limpia, sin viento, sin distorsión térmica aparente. Los sensores funcionaban con precisión quirúrgica. Las comunicaciones eran estables. El trayecto, idéntico. Avanzaron. Nada ocurrió durante los primeros 15 minutos. Ni presión ambiental, ni interferencias, ni sombras periféricas. Y fue precisamente esa normalidad lo que inquietó al comandante en sala de monitoreo. Porque cuando un fenómeno establece un patrón y luego lo rompe sin explicación, no estamos ante azar, estamos ante adaptación. En el minuto 17, el hombre que caminaba en tercera posición, ni primero ni último, pidió confirmar el conteo por radio. No había perdido contacto visual con nadie. Solo sintió, según declaró después, que el espacio entre él y el cuarto hombre era más largo de lo que debería ser. El conteo respondió 5. Continuaron. 20 pasos después, el cuarto hombre respondió al canal general con una frase que ningún manual contempla: «No estoy pisando tierra». El audio fue claro, sin distorsión, sin interferencia. Inmediatamente después, silencio. El resto de la patrulla no vio caer a nadie. No vio hundimiento, no escuchó impacto. Simplemente, al girar, el cuarto hombre ya no estaba allí. El espacio que ocupaba estaba intacto, arena firme, sin marca profunda, sin desplazamiento. 5 salieron, 4 regresaron, sin combate. Esta vez, la aeronave de vigilancia captó algo que nadie esperaba. No la desaparición en sí, que volvió a producirse fuera del espectro captado, sino un leve desplazamiento del terreno, como si una onda invisible hubiera cruzado el área en línea recta durante menos de un segundo. No fue viento, no fue animal, fue una alteración puntual del entorno. Los analistas ampliaron imagen cuadro por cuadro. Nada. Y entonces se tomó una decisión que rara vez se admite en documentos oficiales. Se suspendieron las patrullas nocturnas en ese sector. No por miedo, por reconocimiento. He comandado hombres suficientes para saber cuándo la retirada no es derrota, sino prudencia estratégica. Pero la suspensión no resolvía el problema, solo lo desplazaba. Días después, ocurrió algo que consolidó lo impensable. Uno de los soldados que había participado en la segunda patrulla comenzó a experimentar episodios de desorientación. No alucinaciones, no pánico, desorientación espacial. Caminaba por corredores conocidos y afirmaba que la distancia entre puertas era distinta. Medía el largo de una habitación y obtenía resultados inconsistentes. Fue evaluado médicamente, sin lesión cerebral, sin trauma, sin intoxicación. Durante una sesión con el psicólogo militar, pronunció una frase que heló al profesional: «Creo que aprendieron cuánto espacio necesitamos». No hablaba de seres con armas.
No hablaba de tecnología humana avanzada. Hablaba de algo que estudiaba la percepción del entorno. La hipótesis comenzó a tomar forma en círculos cerrados. Si lo que operaba allí podía alterar, aunque fuera momentáneamente, la relación entre hombre y espacio, entonces la desaparición no requería fuerza, solo requería desajuste. Y aquí es donde la implicación se vuelve estratégica, porque un ejército depende de coordenadas estables, de distancias fiables, de orientación coherente. Si el terreno deja de comportarse como terreno, ninguna doctrina se sostiene. No afirmo que estemos ante una entidad biológica convencional. Tampoco afirmo lo contrario. Lo que afirmo, con la sobriedad que exige la experiencia, es que algo operó con intención, consistencia y criterio selectivo. No tomó al líder, no tomó al más fuerte, no tomó al más débil. Tomó posiciones intermedias, como si estuviera calibrando densidad, respuesta, cohesión grupal. Eso no es azar, eso es estudio. Y si usted escucha esto y siente que su percepción de seguridad se desplaza apenas unos milímetros, no la rechace, analícela, porque la mayor amenaza no es lo desconocido en sí, sino nuestra negativa a admitir que puede existir fuera de los parámetros aceptables. Los registros oficiales concluirán con términos como anomalía operacional o incidente no replicable. Pero en salas cerradas, donde se toman decisiones reales, la conversación fue distinta. Se discutió la posibilidad de que ciertas zonas no fueran estratégicamente útiles, no por su ubicación, sino por su comportamiento. Algunas fronteras no dividen países, dividen comprensiones, y lo más inquietante no fue la desaparición, fue el hecho de que, tras la tercera reducción, no hubo más intentos. Como si el experimento hubiera concluido, 4 regresaron, y esta vez no hubo sensación de ser observados, no hubo presión ambiental, no hubo interferencias, solo normalidad absoluta, demasiado absoluta. En guerra, cuando el enemigo deja de probar, es porque ya obtuvo la información necesaria. Si esta historia le parece incómoda, mantenga esa incomodidad viva, porque el mundo no siempre se defiende con balas. A veces se defiende con conciencia, con atención, con la humildad de admitir que no todo territorio es conquistable ni comprensible bajo nuestros marcos habituales. Las patrullas ya no transitan ese tramo. El terreno permanece, silencioso, inmutable en apariencia. Pero 4 hombres regresaron sabiendo algo que ningún entrenamiento les enseñó. No todo lo que reduce nuestras filas necesita disparar. Hay un error recurrente en la mente humana. Creemos que el peligro debe repetirse para ser real. Que si algo no insiste, entonces fue coincidencia. Que si el fenómeno cesa, fue ilusión. Esa es la trampa más antigua. Después de la tercera reducción, el terreno permaneció en calma durante meses. Patrullas diurnas lo cruzaron sin novedad. Equipos técnicos instalaron marcadores, sensores enterrados, balizas de referencia. Nada volvió a alterarse. Ninguna sombra fuera de lugar, ninguna distorsión en las cámaras. Y sin embargo, la sensación colectiva no desapareció, porque los hombres que regresaron no eran los mismos. No hablo de trauma evidente, no hubo crisis nerviosas, ni insomnio incapacitante. Lo que cambió fue más sutil. Comenzaron a contar con mayor frecuencia, contaban escalones, contaban segundos entre latidos durante ejercicios físicos, contaban pasos hasta la puerta del comedor, como si temieran que, en algún punto invisible, el número pudiera dejar de coincidir con la realidad. Uno de ellos, el más silencioso, pidió traslado semanas después. No dio explicación formal, solo afirmó que necesitaba terreno firme. Esa expresión fue registrada como metáfora. Yo no la considero metáfora, porque el núcleo de este episodio no es desaparición física,
es alteración de certeza. Un ejército puede enfrentarse a un enemigo superior en número si la convicción permanece intacta. Puede soportar escasez de recursos si la confianza en el suelo bajo sus botas no se fractura. Pero cuando hombres entrenados comienzan a dudar de la continuidad del espacio, la amenaza se vuelve estructural. Se realizaron estudios geológicos, sin fallas tectónicas activas, sin cavidades subterráneas, sin anomalías magnéticas significativas. Se consultaron físicos, ingenieros, especialistas en percepción. Algunos sugirieron microdistorsiones atmosféricas. Otros hablaron de fallas de sincronización en dispositivos. Ninguna teoría abarcaba el conjunto completo de eventos. Y aquí es donde la experiencia de guerra impone una conclusión sobria. Cuando múltiples variables convergen sin explicación coherente, el fenómeno no es simple error, es sistema aún no comprendido. Permítame preguntarle algo mientras escucha estas palabras. Si 5 hombres caminan juntos y uno deja de ocupar su lugar sin ruido, sin lucha, sin señal, ¿usted confiaría plenamente en volver a cruzar ese punto? Sea honesto consigo mismo, porque la honestidad interior es el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Con el tiempo, el sector fue oficialmente reclasificado como zona de entrenamiento no prioritaria, una frase burocrática para decir no vale el riesgo operativo, no porque haya enemigo visible, sino porque la variable desconocida altera la ecuación estratégica. Eso, en términos militares, es reconocimiento de límite. He liderado campañas donde el enemigo era claro, uniforme definido, bandera visible. Esas guerras, por brutales que fueran, ofrecían una claridad casi reconfortante. Aquí no había bandera, no había ideología, no había reivindicación, solo selección puntual y retirada. Eso implica intención sin confrontación. Y la intención es el elemento más peligroso en cualquier escenario. Lo que más me inquieta, y le hablo con la franqueza de quien ya no necesita adornar la verdad, no es lo que ocurrió allí, sino lo que no ocurrió. No hubo intento de expansión. No hubo repetición agresiva. No hubo demostración de fuerza. Solo toma limitada. Eso no es depredación irracional, es medición. En guerra, cuando un adversario mide y luego se detiene, significa que obtuvo suficiente información para decidir que el enfrentamiento abierto no es necesario. Y esa conclusión debería pesar más que cualquier tiroteo. Uno de los analistas más escépticos, hombre dedicado a desmontar mitos con cifras, terminó redactando una observación privada que jamás figuró en informe oficial. Decía, si el entorno puede excluir selectivamente individuos sin perturbar al grupo, entonces el grupo nunca tuvo control real del entorno. Léalo de nuevo en su mente. Control real. La civilización descansa sobre esa ilusión. Creemos controlar porque delimitamos, porque patrullamos, porque registramos. Pero control no es lo mismo que presencia, y presencia no equivale a dominio. Los 4 hombres que regresaron continúan sus vidas. Algunos siguen en servicio, otros no. Ninguno volvió a pisar ese tramo nocturno. No por orden directa, por decisión propia. Eso me dice algo esencial. La experiencia fue suficientemente clara como para no requerir confirmación adicional. Si usted ha llegado hasta aquí, no lo haga como espectador pasivo. Pregúntese qué haría si la estabilidad de su mundo cotidiano dependiera de la continuidad invisible del espacio. Pregúntese cuánto de su seguridad se basa en suposiciones jamás examinadas. Porque la mayor lección estratégica de este episodio no es sobre soldados ni desiertos, es sobre límites. Algunas fronteras no están marcadas en mapas, algunos adversarios no necesitan declararse, algunas pérdidas no dejan rastro físico, pero reconfiguran la mente para siempre. La patrulla que regresó con menos hombres sin combate no fue derrotada,
fue advertida, y cuando una advertencia es precisa, selectiva y silenciosa, el comandante sabio no busca venganza, busca comprensión. No todo terreno fue hecho para ser recorrido. No todo espacio fue diseñado para sostener presencia humana indefinida. Y si alguna vez siente que el mundo a su alrededor parece medirlo más de lo que usted lo mide a él, no descarte esa intuición con ligereza. La guerra me enseñó que sobrevivir no siempre significa vencer. A veces significa reconocer que, en ciertos dominios, no somos quienes contamos.